Bueno, continuamos con la segunda parte de eso que se podría llamar algunos aspectos de la historia reciente de Colombia. Habíamos llegado hasta el gobierno de Virgilio Barco. Posteriormente, y después de esas matanzas y de candidatos presidenciales, pues al hijo del extinto Luis Carlos Galán, eh, creo que se llama Juan Manuel Galán, se le ocurrió la brillante idea de que el legado del galanismo, que era una especie de nuevo liberalismo, lo continuara el hasta entonces desconocido, eh, que en ese tiempo era un representante de la Cámara de Pereira, creo, César Gaviria Trujillo, un hombre sin ninguna altura intelectual, bueno, como la mayoría de los presidentes de Colombia, y sobre todo con el desconocimiento pues de muchos aspectos que habían tenido eh, relevancia para que él fuera presidente de la República, y pues simplemente los desconoció totalmente. El primer daño que le hizo a Colombia fue la aceptación de algo que ya había venido dándose y que se denomina pues las políticas neoliberales, pero que se afianzaron y que le dieron pues un aspecto más práctico dentro de lo que él denominó la apertura económica. Algo que como siempre pues se presenta como la panacea, como el cúralo todo, como la quinta esencia pues que iba a salvar la economía colombiana, y que a nosotros nos iban a llegar artículos que estaban en el mundo pues de una manera muy económica, y entonces pues que nos íbamos a ver beneficiados por ello, y toda la carreta pues digámoslo así, que siempre acompaña este tipo de discursos mmm, frívolos de los defensores del régimen. Y entonces eso empezó a llegar a Colombia, y aquí llegaron toda clase de cachivaches y mercancías que inicialmente pues fueron un furor, porque llegaban en ese tiempo prendas de vestir a 5.000 a 10.000 pesos, pero que no duraban dos puestas seguidas porque eran de tan mala calidad que pues así mismo era su duración. Y entonces, por fortuna de él, en ese instante se dio algo que fue eh, el, lo que dio origen a la nueva constitución, a la constitución del 91, que digámoslo así, algunos aspectos han sido rescatables, aunque yo diría que muchos otros pues ni siquiera se han estrenado. Digamos que cuestiones como la tutela, que a pesar de todo pues ha sido tan perseguida, porque pues en algunas cosas ha tenido algo que ver con la justicia, y se ha alejado un poquito simplemente de lo que es la ley. Entonces sucedió pues que pasó su periodo en una época en que hubo que racionar la energía, y entonces fue una época bastante dura también, como muchas, pues para el pueblo colombiano. Posteriormente llegó al poder Ernesto Samper Pizano, y se generó el famoso escándalo del proceso 8000. Una vergüenza pues para la justicia colombiana, una vergüenza para el establecimiento. Esa cuestión de la comisión de absoluciones que tienen en la Cámara de Representantes, con un personaje tristemente célebre como Heine Mogollón. O sea, cuando usted sus crímenes los tiene que juzgar un amigo suyo, un empleado suyo, ¿sí? Y entonces, pues obviamente que eso no iba a tener
lo que los colombianos esperábamos, y simplemente se dio la absolución de Ernesto Samper Pizano en eso que fue un escándalo porque era donde se hacía evidente que el narcotráfico era el que mandaba y patrocinaba en Colombia a los candidatos presidenciales, y pues tenía toda la injerencia dentro de los mandatarios y dentro de los gobiernos de esa época. Entonces, pues eso llegó a un punto muerto donde realmente de ahí no se podía esperar nada más. Con el cuento de que iba a ser la negociación con la guerrilla más antigua de Colombia, las FARC, llegó al poder un personaje frívolo, Andrés Pastrana Arango, personaje que había sido simplemente un presentador de noticias de televisión y que tenía el único mérito de ser el hijo del expresidente Misael Pastrana Borrero. Entonces, pues pasó un periodo en el cual pues se exacerbaron también los ánimos de la ultraderecha con el paramilitarismo que arreció, y se dio un primer intento de negociación con la guerrilla de las FARC en lo que se recuerda como eh, lo del Caguán, las negociaciones del Caguán. Y obviamente que esto tenía que llegar a un punto muerto porque ninguna de las dos partes pretendía hacer ese tipo de negociación de una forma real. Ambas partes pretendían posicionarse, simplemente ganar terreno, y obviamente pues tendría que llegar a un punto en el cual esa negociación se desacreditaría totalmente, y eso daría pie para que posteriormente, y a eso me quiero referir en el siguiente video, pues llegara uno de los personajes más oscuros de la política colombiana, como es el caso de Álvaro Uribe Vélez, aprovechando ese fracaso rotundo de las negociaciones del Caguán y todo lo que había generado la guerrilla, pues con inmensos y crueles errores contra el pueblo que posibilitarían la llegada a la presidencia de este personaje. A eso me referiré en el siguiente video. Muchas gracias.